RCR, la red que comunica y une al Perú. Vamos a dialogar esta hora y agradecemos el contacto con el doctor Gino Costa Santolaya, ex congresista, ex ministro del Interior. Señor Gino Costa, muchas gracias por este contacto. Buenas tardes. Lizardo, buenas tardes. Las gracias a usted. Sí, queríamos analizar un poco esta crisis política que vive el país, ¿no? El peruano de a pie está preocupado, ya digamos aburrido de esta situación. Si nos remontamos un poco el tiempo atrás, desde el gobierno de PPK, vino después Vizcarra, vino la disolución del Congreso, estas elecciones en donde se tenía una esperanza que con Pedro Castillo se iban a solucionar las cosas, pero parece que se empeoraron. ¿Cuál es su opinión al respecto, doctor? Sí, en efecto, no ha sido un buen año para el Perú. No ha sido exitoso este primer año de Pedro Castillo. Sus nombramientos muy cuestionados, colaboradores que no están preparados, con cuestionables antecedentes, y ya más recientemente las propias investigaciones por hecho de corrupción que afectan al presidente, ¿no? Uh-huh. Que suman en este momento 6 y que lo tienen acorralado por acción de el trabajo de los fiscales, por supuesto bajo conducción judicial, y por supuesto le impiden pues gobernar, ¿no? Uh-huh. Más ahora que ha decidido abandonar su silencio para defenderse. Él tiene 2 estrategias de defensa, la judicial, que es, curiosamente, por un lado no decir nada, ¿no? Mantenerse mudo, como lo ha hecho durante casi todo el primer año, ¿no? Recordemos que hace poco, a la semana pasada, fue a la fiscalía a declarar y no dijo nada, o sea, se negó a aclarar las imputaciones que se le hacen, que son muy graves. Curioso que él diga que él no... Que no tiene nada que ver, que todo esto es un montaje de los fiscales, pero cuando está frente a los fiscales decide mantener silencio. La segunda estrategia de defensa judicial es, digamos, no colaborar con la justicia, cuestionar las decisiones judiciales, no entregar las pruebas que se le solicitan. Acaba de pedir la fiscalía que se le entreguen los audios, los videos, ¿no es cierto?, de Palacio, que darían cuenta qué ocurrió cuando llegaron la fiscalía y la policía con una orden judicial a detener a la señora Jennifer Paredes, ¿no? Y ocurre que precisamente en los momentos en que esos videos son necesarios para saber si hubo obstrucción de la justicia por parte del presidente y sus colaboradores, lo que informa Palacio es que esos videos no se encuentran disponibles, que han desaparecido. Ahora, ¿cómo tomamos eso, doctor Gino Costa? Porque, bueno, ya no sé cómo calificar esta situación, como una anécdota, una obstrucción a las investigaciones, lo de los videos perdidos. Yo creo que, recuerde usted que de las 6 investigaciones que tiene el presidente, investigaciones fiscales, una de ellas es por obstrucción de la justicia. Uh-huh. Es decir, por no estar colaborando con las investigaciones fiscales, ¿no? Y hay varias demostraciones de esto. Recordará que en primer lugar él, destituyó al ministro del Interior, que había creado este grupo de destacados policías para ayudar a la fiscalía, ¿no es cierto?, en su tarea de esclarecer la verdad sobre estos graves hechos de corrupción que se le imputan al presidente. El presidente, trató por todos los medios primero destituyó al ministro y después trató de convencer a la fiscal que retirara al policía que conduce este equipo especial, que es el coronel Harry Colchado, ¿no?, que es un policía muy experimentado y muy preparado para... No lo logró, pero, demostró que lo que quería era desbaratar esas investigaciones. Más recientemente, esto que le digo, el no brindar los videos, ocultarlos, haberlos desaparecido, es muy grave. Y más recientemente haber también pedido que la justicia declare nula, la orden de allanamiento, y ha puesto en cuestión no solo el trabajo de la policía y de la fiscalía, sino también del juez que
ordenó el allanamiento en Palacio de Gobierno con el argumento de que Palacio de Gobierno no puede ser allanado. Digamos, eso es absurdo, eso no va a prosperar, pero son señales, ¿no es cierto?, del deseo del presidente de impedir que avancen las investigaciones, las que están igual avanzando porque su ex secretario general se entregó a la justicia y está hoy día colaborando en esclarecer estos hechos, y solo falta que la policía dé con el paradero del exministro Silva, que es digamos, el otro colaborador del presidente que estaría involucrado con él en hechos de corrupción, ¿no? Ese es, digamos, falta el sobrino también del presidente, pero sobre todo el exministro Silva, ¿no? Ahora, doctor Costa... De manera que, como digo, es un presidente acorralado, y la novedad es que junto con su defensa judicial, que por un lado es el silencio y por otro lado es la obstrucción, ha comenzado ya a defenderse políticamente, ¿no? Y eso ha consistido en hacer lo que otros ya hicieron antes, ¿no? En decir que hay una persecución política. Lo dijo Toledo en su momento, lo dijo Yantumala, lo dijo Keiko. Vizcarra también, ¿no? Lo han dicho todos, Vizcarra también, en fin. Esto no es nuevo, ya sabemos que los investigados no siempre son víctimas de persecución política, o sea que yo no creo que esto vaya a tener un gran impacto en la opinión pública, que es lo que busca el presidente, no victimizarse y dar cuenta de que aquí pues hay una pretensión de hacerle daño a él, porque viene del Perú profundo y porque es un rondero y porque es un maestro de escuela pública, no como si eso fuera algo malo. Acá lo que hay son imputaciones de corrupción graves en tan solo un año, ¿no? Como que hubiera llegado no a cumplir con las promesas que tenía, sino a desmontar el aparato estatal, a saltar el Estado como botín y a beneficiarse, por supuesto, personalmente y a su entorno. Ahora, doctor Costa, dentro de las grandes ofertas y compromisos con el Perú profundo, ¿no? Eso es lo grave. Ahora, doctor Costa, dentro de la defensa, que usted bien lo está dividiendo en dos etapas, ¿no? Una de judicial y la otra de no colaborar y obstaculizar el proceso. Su abogado, y hemos ya visto que el presidente se le han abierto 6 carpetas, pero su abogado, Benji Espinosa, dice que bueno, se le puede haber 6, 7, 8, hasta 10 carpetas, porque hay muchos dichos y no hechos. ¿Es así? Bueno, pero claramente las pruebas están ahí. Si usted tiene por lo menos 3 colaboradores eficaces, y los colaboradores eficaces no solo proporcionan dicho, ¿no? Los colaboradores eficaces cuentan, digamos, hechos que involucran al presidente en actos de corrupción. Y esos hechos, por supuesto, se van corroborando, pero no es que estos colaboradores de la nada se ponen a inventar, porque si en efecto concluimos en eso, entonces no tendrán ningún beneficio por parte de la justicia. Si uno se acoge a la colaboración eficaz, primero tiene que reconocer que ha cometido delitos. Y segundo, dar información sobre la participación de otros en esos delitos. Y solo si dice la verdad, esos hechos lo van a beneficiar de alguna manera. Pero los colaboradores eficaces tienen que decir la verdad, si no se perjudican, ¿no? Esto ya lo vimos con Barata, lo vimos con Marcelo Debrecht, lo hemos visto en el pasado innumerables veces. Siempre la defensa de los investigados es: no, los colaboradores eficaces primero son delincuentes, cosa que es verdad, tienen que reconocer que han cometido delitos, y precisamente porque han cometido delitos es que conocen cómo esos delitos se cometieron y quiénes más participaron. Entonces, el ser delito no descalifica a una persona para colaborar con la justicia, al contrario, un delincuente precisamente porque ha sido delincuente, para liberarse de las posibles penas, reconoce su participación en esos delitos y la participación de otros, y eso le trae beneficios, ¿no? Eso es lo que se llama la legislación premial, ¿no? Y es muy efectiva para enfrentar, sobre todo, organizaciones criminales, ¿no? De manera que yo no creo que los abogados del presidente saben que el presidente está muy complicado, que está incurriendo en hechos de clara obstrucción de la justicia, y que todo esto lo puede, digamos, llevar a una situación muy, muy difícil, ¿no? Hay abogados que incluso dicen que como este es un proceso nuevo, porque este es un presidente, es el primer presidente que en ejercicio
es investigado por hechos de corrupción, además, supuestamente ocurrido durante su mandato. Y el presidente Castillo tiene solo un año en el gobierno, de manera que muy rápidamente ya comenzó a, digamos, a abusar de su poder, ¿no? Ahora, entonces, doctor, pero mucha gente se pregunta, ¿hasta cuándo se va a seguir? Porque las investigaciones, como se dice que el presidente puede ser investigado, pero no sentenciado, se esperará acabar hasta su mandato en el 2026, porque por parte del Congreso de la República tampoco hay visos que lo quieran vacar, ni él tampoco renunciar. ¿Cuál es la salida concretamente, doctor, a esta crisis? no, mire, en efecto, la Constitución no permite que al presidente se le acuse, ¿no? Pero sí permite, como por primera vez se ha decidido hacer, que se le investigue. Ese es un hecho positivo. La Constitución no dice que no se le puede investigar, entonces se le está investigando. Ahora, digamos, corresponde al Congreso evaluar esa situación. Esa es una situación que amerita. Lo que ameritaría, digamos, es una renuncia, porque el presidente no está pudiendo gobernar, está distraído, se está defendiendo en realidad. Y la uria y las necesidades de la gente están en una... Pero no le vemos ninguna intención de renuncia, doctor. No le vemos. Entonces, tendría que decidir el Congreso si procede la vacancia o no en una situación como esta. Está bien comprometido en graves hechos de corrupción el presidente. Hay quienes creen que eso ameritaría y hay quienes dicen, oye, bueno, no solo el presidente tiene problemas, ¿no? El propio Congreso también es un Congreso muy impopular, claro, que no satisface a la ciudadanía, es hasta más impopular que el presidente. Entonces la salida quizá podría pasar por un adelanto de elecciones, ¿no? Pero eso demanda pues grandeza de parte del Congreso. La ventaja del adelanto de elecciones es que solo necesita 66 votos, la vacancia necesita 87. 66 votos más referéndum, o sea, tendría que ser una decisión validada, ¿no es cierto?, por la ciudadanía en un referéndum. Y es posible que ese referéndum pudiera ser incluso en octubre, pero claro, no hay los votos, ni siquiera los 66 votos, ¿no? ¿Por qué? Porque los congresistas están pensando en sus propios intereses personales, en lugar de estar buscando una salida ordenada a la crisis política en la que nos encontramos de alguna manera desde el año 2016, ¿no? Cuando Keiko Fujimori se negó a reconocer los resultados electorales entonces y condenó pues al fracaso al gobierno de PPK, que por supuesto cometió también sus propios errores, ¿no? Entonces, yo creo que la pregunta de ustedes, ¿cómo hacemos? Yo creo que la sociedad civil tiene que organizarse, la ciudadanía tiene que organizarse y movilizarse y pedirle al Congreso que actúe con grandeza y que piense en el país y no en la quincena, ¿no? Y eso yo creo que pasa por un adelanto de elecciones. Las encuestas dan cuenta de que es la salida preferida de la mayoría de peruanos, ¿no? Hay 2/3 partes peruanos que dicen la mejor salida de la crisis sería el adelanto de elecciones, ¿no? Entonces hay que llegar, por supuesto, a un acuerdo político. No es fácil, pero eso es lo que se debería estar discutiendo en el Congreso en estos momentos, ¿no? Pero no parece haber voluntad política, o sea que hay que generar esa voluntad política en el Congreso y la única manera es de organizarnos desde la sociedad civil y movilizarnos, ¿no? Y que la prensa siga haciendo su labor de informar adecuadamente a la ciudadanía de los avances de las investigaciones y los problemas que tiene tanto el Ejecutivo como el Legislativo y las razones que ameritan pues un adelanto de elecciones como saquea la crisis, ¿no? Ahora, finalmente, doctor Gino Costa, hoy, este mediodía, la Conferencia Episcopal Peruana ha emitido un pronunciamiento sobre la situación política actual. Y en uno de los puntos que estábamos viendo aquí sobre la situación política, precisan que, dice acá, una transición política, precisan, ¿no? Que se dé paso a una transición política. ¿Esto se puede interpretar como un adelanto de elecciones generales, doctor? Sí, no lo llegan a decir, pero dan a entender, ¿no? Hablan de una profunda crisis política, social, económica, ¿no es cierto?, alimentaria e incluso moral, ¿no? El pronunciamiento da cuenta también de la gravedad de la corrupción en el país. Es un pronunciamiento oportuno. Yo creo que sí, del
tremendo conflicto entre poderes, ¿no? Y la necesidad de que los políticos busquemos pues una salida la mejor para el país, que sea digamos, conversada, que sea acordada. Por supuesto, ellos no aventuran, no dicen vamos por acá si es adelanto elecciones, si es renuncia del presidente, si es vacancia presidencial. Están diciendo, oye, busquemos una salida. Estamos en una situación de transición. Esto no puede seguir 4 años más así. No podemos seguir con un presidente con 6 procesos de investigación y con graves acusaciones de corrupción como si nada pasara, y tampoco podemos seguir con un Congreso pues con 10% de aprobación, que no da pie con bola, que apuntala, digamos, a congresistas investigados por lavado de activos como presidente de comisiones importantes como la Comisión de Presupuesto, por ejemplo, donde tenemos al señor Luna Gálvez presidiendo eso. Él ha salido al arresto domiciliario porque tuvo suerte que no lo privaran de libertad. Tiene mucha vara en el Poder Judicial, tenía arresto domiciliario, pasó el arresto domiciliario al hemiciclo y ahora preside una de las comisiones más importantes, ¿no? Y con un congresista también acusado de violación que sigue en el mismo Congreso en el hemiciclo. Perdón. Con un congresista acusado de violación que sigue sin ningún tipo de castigo. Nadie le haya pedido que se retire del Congreso en tanto se establecen sus responsabilidades, ¿no? Que son bien explícitas, porque el propio partido lo ha destituido y hay evidencia pues de que en efecto la violación ocurrió, pero el señor sigue yendo al Congreso, sigue votando, y el Congreso no le exige que se quede en su casa, ¿no? En tanto se establecen sus responsabilidades penales. Es muy vergonzoso lo que viene ocurriendo, tanto en el Ejecutivo como en el Congreso. Por eso la idea, ¿no es cierto?, de un adelanto de elecciones de manera ordenada sería lo más adecuado. Pero si no hay presión sobre el Congreso, si la ciudadanía no se moviliza, si no nos organizamos para pedir esa salida, va a ser bien difícil que el Congreso, digamos, abandone su actitud cómoda, ¿no?, de aferrarse al cargo y piense en el Perú, ¿no? En una situación muy difícil. Doctor Gino Costa Santolaya, muchas gracias por su participación aquí en nuestra plataforma informativa de RCR. Muchas gracias. Gracias a usted, don Lizardo. Muy amable. Buenas tardes, un abrazo. Hemos estado con el doctor Gino Costa Santolaya, ex congresista, ex ministro del Interior, haciendo un análisis del momento crítico que vive nuestro país. RCR, la red que comunica y une al Perú.